la proyección, el profesor Guido es especialista de Derecho al Trabajo de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Palermo de Argentina. Nos acompaña el doctor Juan Pablo López, director del Departamento de Derecho Laboral. Nos acompaña Javier Daza, quien va a hacer la introducción. Nos acompaña también el doctor David Varela, consultor para el Banco Mundial, profesor también de la Facultad de Ciencias Jurídicas, y Daniel Ríos, vamos a explicar en estos temas. Voy a abrir el panel de hoy, pues la idea es que cada uno tenga una intervención muy sencilla, después de que yo les formule una pregunta, y podamos tener tiempo de discutir entre todos los asistentes ciertos temas relevantes o ciertas preguntas que nos surjan de las intervenciones de cada uno de nuestros panelistas. Entonces, para iniciar el evento de hoy, doy paso a Javier Daza, que nos va a hacer una introducción a este tema denominado uberización de la economía. Bueno, muy buenas noches a todos. Creo que me tocó, en mi consideración, la labor más difícil, que es hacer la introducción a este tema tan interesante como es lo que llamamos uberización de la economía. Yo creo que para comenzar la introducción es decirles que más que uberización de la economía, comenzamos a trazarnos nuevas incógnitas frente a lo que es el futuro del trabajo. Y de futuro del trabajo, una de sus subespecies o especies es cuál es el rol de las plataformas digitales en el futuro del trabajo. Cómo estas nuevas plataformas digitales han comenzado, digámoslo de alguna forma, a replantearnos la concepción de la relación laboral desde una nueva órbita. Entonces, cómo comenzamos a ver esta prestación personal del servicio, cómo podemos comenzar a ver la subordinación como un elemento esencial de la relación de trabajo e incluso cómo podemos replantearnos la concepción de trabajo desde su concepto más genérico y desde el concepto económico. Para comenzar un poco a hablar de esto y que todos comencemos a hablar el mismo idioma, podemos hablar un poco de dos subespecies dentro de este trabajo en plataformas digitales. Uno, hablamos del crowd work, que es la forma en que algunas plataformas digitales o algunas empresas han comenzado a ofrecer casi que un servicio de intermediación, en el cual unas personas buscan prestar un servicio en determinada profesionalidad y otras están buscando que obtener ese servicio por parte de ellas. Y otra subespecie dentro de este empleo o trabajo dentro de las plataformas digitales, podemos hablar de lo que llamamos como uberización, que es el que lo podemos llamar como work on demand via apps. Y aquí hablamos de esa prestación que nos están ofreciendo estas plataformas a través de nuestros equipos celulares para simplemente unirnos en el trabajo ocasional de una persona, que en muchas ocasiones lo vemos como, hoy en día al menos, como un trabajador independiente. ¿Y por qué esta situación es tan particular y es tan importante desde el punto de vista, digamos, al menos del derecho laboral, o desde inclusive la formulación de una política social? Porque estas nuevas modalidades nos han planteado la discusión de cuál es la modalidad de contratación de estas personas. Es la famosa discusión de si hoy en día estamos hablando de que estos trabajadores, y nos pasa no solo en Colombia, sino en todo el mundo, y más en un mundo globalizado en que permea estas plataformas todo, estamos hablando de un trabajador dependiente, estamos hablando de un trabajador independiente, o, por ejemplo, podemos hablar de que la posición hoy en día de la OCDE en su último Country Review en noviembre del 2018 podríamos más bien plantearnos una tercera modalidad. Entonces hablamos de trabajadores dependientes, trabajadores independientes como modalidades genéricas, y una tercera modalidad nueva que no la conocemos, tenemos que crearla. ¿Y por qué es tan importante esta discusión? Y así quisiera terminar, digamos, esta pequeña introducción. Es porque estas nuevas plataformas digitales nos han creado otras discusiones adicionales. ¿Cuál es el estatus de estos trabajadores para acceder a ciertos beneficios y protección desde el punto de vista laboral? Entonces aquí volvemos a la discusión anterior de cómo los deberíamos manejar.
independientes, dependientes, independientes con unos beneficios como trabajadores pero que sigan siendo independientes, o cómo garantizamos estas protecciones que estamos esperando otorgarles. ¿Cómo podemos extender la protección social y las coberturas en seguridad social de estas personas en su modalidad independiente o una modalidad alterna que no sea como un trabajo dependiente? Y por último, una de las grandes preocupaciones que se ha presentado, sobre todo de cara a la OIT como organismo multilateral, ha sido cómo se dan los mecanismos de representación sindical para estas personas, cómo se pueden garantizar que estas personas que ingresan al mercado laboral, más aún cuando uno de los efectos positivos que podemos ver y podemos reconocer en las plataformas digitales es que ha logrado la inclusión de nuevas modalidades, la inclusión de poblaciones vulnerables de cara al empleo que antes no podían acceder a un trabajo formal o un trabajo, digamos, desde el punto de vista subordinado, han accedido a estas plataformas. ¿Cómo logramos que estas personas se incluyan en mecanismos de representación sindical o al menos de representación de trabajadores en los cuales tengan voz y voto? E incluso más allá aún es cómo puedo garantizar o cómo podemos lograr que esas personas puedan discutir condiciones de trabajo de cara, digamos, a estas plataformas. Entonces, para ponerle un ejemplo, ¿cómo nos podemos imaginar que el día de mañana pudiéramos hablar de un sindicato, una organización sindical de los trabajadores o de las personas del gremio de las plataformas digitales, y cómo esas personas el día de mañana podrían discutir temas de pagos de honorarios o salarios con una plataforma digital o condiciones de trabajo con una plataforma digital? Muchas gracias, Javier. Te doy la palabra, Guido. Nosotros te habíamos mandado unas preguntas para que nos contaras la experiencia en Argentina, sobre todo porque ustedes tienen un escenario muy interesante donde ya han habido reiterados pronunciamientos, ya tienen una realidad jurídica compleja y rica sobre el tema de la uberización de la economía. Entonces te doy la palabra para que nos expongas brevemente el panorama en Argentina, de cara también a los retos en materia laboral. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, para mí es un gusto estar acá con ustedes. Voy a tratar entonces de pasar brevemente por este punteo de temas, comentando un poco qué es lo que está pasando en Argentina, donde el panorama jurídico en principio no cuenta con normas de fuente estatal que regulen este tipo de prestaciones, las prestaciones en plataformas, pero sí ya se han dado conflictos sindicales. Ya tenemos en Argentina un sindicato que todavía no tiene reconocimiento estatal, pero que ha llevado a cabo la primera huelga de la región, la Asociación Personal de Plataformas, la AP. Así que más o menos voy a tratar de pasar por estos puntos que me han pasado antes por correo. Bien, el primer punto era el concepto de trabajador y de contrato de trabajo dentro de las nuevas aplicaciones. Diría yo, para empezar con este punto, que en la visión de la economía de plataformas, por lo menos como se está implantando en Argentina, los conceptos de contrato de trabajo y de sujeto trabajador, por lo menos como los entendemos nosotros, como abstracciones categóricas propias del derecho del trabajo, no tienen lugar. No tienen lugar, ¿por qué? Porque el modelo de negocios, tal como se está intentando implantar, insisto, de la experiencia nacional, pretende eliminar principalmente los costes de contratación. Es decir, se plantea a sí mismo como un modelo disruptivo, ¿sí? Como tanto se ha hablado de la revolución digital 4.0, y desconoce la aplicación conceptual de nuestras categorías del derecho del trabajo. Hay, por lo pronto, en Argentina o en la implantación de estas plataformas de crowdwork en Argentina, un trastocamiento del paradigma. Si el derecho del trabajo nació para limitar el intercambio de libertad por salario, expresaba también en ese adagio de Supió, que decía que en el contrato de trabajo la libertad no se compromete, sino que se somete. Estas nuevas formas de trabajar parecieran traer un discurso de máxima o maximización de espacios de libertad. Usted trabaje cuando quiera, cuanto quiera y casi que como quiera. Y lo cierto es que en principio parecieran no faltarle algunas razones, porque hay un alejamiento, ¿sí? Desde la construcción histórica del concepto de dependencia, como bien se mencionaba con anterioridad, que pone en crisis a la centralidad misma del derecho del trabajo. Primero, desde nuestra experiencia, fue el vínculo, y después la protección, una vez partido el reconocimiento de ese vínculo de desigualdad específica.
Hoy lo que se controvierte es que el vínculo sea exactamente el mismo y entonces la aplicación propia del derecho del trabajo. Esa es la gran discusión que se está dando en Argentina. En relación al segundo punto, también para ser breve, es un punto bastante complejo sobre si la flexibilización laboral de cara a legalizar modelos como Uber y que sigan siendo atractivos. Si la flexibilización laboral, el interrogante es acerca de si la flexibilización laboral contribuye a la disminución del desempleo. Bueno, me pone un poco a la defensiva este tipo de preguntas, así que primero lo que yo haría es preguntar sobre qué flexibilización estamos hablando. Pareciera que volvemos a hablar del concepto tradicional de la flexicurity que surgió en Dinamarca en la década de los 90, ¿sí? Esto es abaratar los costos de entrada y de salida del contrato de trabajo, la contratación y el despido, y estrictar internamente al propio contrato, es decir, garantizar mayores espacios de autonomía dentro de la regulación del vínculo contractual. Primero, creo yo, y en línea similar también a lo que se venía diciendo con anterioridad, deberíamos pensar si no es necesario flexibilizar o elastizar, mejor dicho, la relación de dependencia. Esto bien puede hacerse, como se mencionó antes, con una tercera categoría, como fue el caso en España del trabajador autónomo económicamente dependiente o el parasubordinado en Italia, o con, primero, una ampliación del ámbito de aplicación subjetiva, es decir, abarcar a la totalidad de manifestaciones o de vínculos productivos donde se desempeñen personas humanas, y recién ahí, en ese caso, volver a discutir, entiendo yo, la intensidad de nuestros institutos. ¿Qué es lo que me lleva a mí a pensar esto? La experiencia nacional, en un primer punto, porque en Argentina ya se intentó implantar un modelo de flexibilización clásica en la década del 90 y ciertamente no contribuyó a reducir el desempleo, sino más bien a mantener el mismo desempleo y a precarizar parte del empleo existente. Y entiendo, por otra parte, que esta postura sobre la necesidad de precarizar o flexibilizar condiciones de trabajo para aumentar la empleabilidad parte de la falacia de la cantidad fija de trabajo, ¿sí? Que tan propia de una economía de bienes escasos como el capitalismo. El trabajo no se genera sobre una cantidad existente que debe ser distribuida, sino que se genera a partir de la inversión. Tal vez sí necesitemos, y tal vez la revolución digital nos esté abriendo la puerta a ello, a un nuevo sistema de necesidades, ¿sí? Un nuevo sistema de necesidades global o poblacional que pueda generar nuevos vínculos productivos y nuevas fuentes de trabajo. Esa por lo menos es la apuesta que yo hago y que tengo en miras frente a los discursos más bien ludistas o negacionistas de la tecnología. No es algo sencillo, pero en principio entiendo que puede llegar a hacerse. En relación al tercer punto, ¿sí? Esto es la posible precarización, viene muy de la mano de este punto anterior, la posible precarización de condiciones laborales como consecuencia de la flexibilización laboral en las aplicaciones, creo que va a depender del reparto de territorios normativos, ¿sí? Si el fenómeno es tan disruptivo, vamos a necesitar una dinámica de protección que exceda el estatismo de la norma de fuente estatal. Y aquí tenemos un gran problema nosotros en Argentina. No solo porque, como todo sistema de derecho continental, la ley es la experiencia primaria y nos regimos con una pluralidad de normas, una intensidad tutelar bastante aceptable aquí en Argentina, sino también porque ese mismo reglamentarismo legal, muchas veces excesivo, con muchas normas, se proyecta también al sistema de relaciones colectivas del trabajo. Esa proyección al sistema de relaciones colectivas del trabajo hace que el sindicalismo en Argentina sea un sindicalismo más bien estático, ¿sí? Y que se generen para nuevas expresiones, o que espontáneamente se generen para nuevas expresiones sindicales, primero conflictos intersindicales. Esto no hace otra cosa más que debilitar al colectivo obrero. Entiendo yo en relación a esta pregunta, que para abarcar la totalidad de los trabajadores, como postulaban antes en relación a la segunda respuesta, si lo que hacemos es bajar toda la intensidad de los instrumentos tutelares, el derecho del trabajo puede tornarse ineficaz, y en eso creo que todos vamos a estar de acuerdo. Si el derecho del trabajo pasa a ser una carcasa para la autonomía de la voluntad, van a precarizarse vínculos típicamente fordistas que todavía existen.
existe una coexistencia heterogénea de perfiles dependientes, que es uno de los grandes problemas. Para no precarizar a los más necesitados, ¿sí? Si se elige crear categorías intermedias, que esa sería otra alternativa, es decir, una tercera categoría de trabajador. Yo estoy hablándoles a ustedes desde un país que tiene un 40% de empleo no registrado, con lo cual mi pánico desde Argentina sería que si un día sancionamos una ley de trabajadores autónomos económicamente dependientes, por ejemplo, al otro día nos levantaríamos todos trabajadores autónomos económicamente dependientes. Se puede decir, es decir, que puede fortalecer o favorecer el desenfoque. Para evitar el desenfoque, yo creo, y adelantándome a lo que sería un poco la cuarta pregunta, yo creo que lo necesario, y es lo que está dando la experiencia argentina a partir de la huelga de los trabajadores de Rappi, es un panorama de plena libertad sindical y un esfuerzo de los estados regionales, en principio y globalmente después, hacia la convergencia sindical. Necesitamos un sistema que otorgue mayor dinamismo a las relaciones laborales, y eso solo se puede dar de la mano del derecho colectivo, no tanto ya de la norma de fuente estatal, ¿sí? Que es una abstracción categórica, general, y que carece de la mutabilidad por lo menos suficiente para captar estos fenómenos que son tan dinámicos. ¿Cuál es entonces, como respuesta a la última pregunta, los retos del derecho laboral de cara a las nuevas economías? En Argentina, insisto, tenemos un 40% de empleo negro, tenemos trabajo forzoso, así que pareciera que tenemos otros problemas por ahí hasta más acuciantes, pero lo cierto es que tenemos que empezar a pensar esto. Y el reto, creo yo, el reto de las nuevas plataformas, es primero definir la necesidad de tutela. Si la hay, ¿cómo protegemos? Y cómo compatibilizamos la protección en un escenario heterogéneo, es decir, con distintas categorías o distintos vínculos productivos que obedecen a distintos modos productivos. Ese reto, creo yo, que hoy día está constando de 3 obstáculos, para decirlo brevemente. Un primer obstáculo que es político-ideológico, que es un resurgimiento que se está verificando a partir de la crisis del 2008 de la concepción cientificista de ciertos principios económicos ortodoxos que impactan en la mercantilización del trabajo. Es decir, un resurgimiento del neoliberalismo. Hay un segundo obstáculo que es fáctico-productivo, y que es efectivamente este escenario complejo, heterogéneo y de cambio, ¿sí? Y que nos lleva a la necesidad de omitir, como decía antes, el negacionismo tecnológico y plantear técnicas de protección permeables para escenarios no del todo previsibles, que es un desafío realmente complejo para el derecho del trabajo. Y por último, un obstáculo que es demográfico conceptual. Hoy día convivimos con un nuevo trabajador y con una nueva concepción de trabajo. Los nuevos perfiles de la dependencia, nuevos trabajadores, ya no ven en el trabajo el valor social propio de la revolución industrial y del fordismo, ¿sí? Muy lejos obviamente de la concepción expiatoria bíblica del trabajo. Hoy día el trabajo se ve como un medio, como una herramienta para la realización personal. Esto ciertamente impacta en el trabajo, porque los trabajadores también están reclamando, ciertos sectores de los trabajadores también están reclamando distintos y nuevos espacios de libertad. No podemos pretender que el cambio en los sujetos del binomio sea ajeno al vínculo que los une. Y ese es el real desafío para el derecho del trabajo. Siempre sin desconocer que existen todavía trabajadores de lo que nosotros llamaríamos trabajadores típicos en nuestra concepción laboralista. En la Argentina, por lo pronto, más allá de ciertos conflictos sociales y de ciertos conflictos gremiales, sin reconocimiento y sin organización, pero con algún distinto grado de efectividad, sobre todo en el caso de los trabajadores de Rappi, de esta aplicación de delivery, no tenemos en principio más que proyectos de ley, ¿sí? Impulsados todos por el Poder Ejecutivo, que oscilan entre la creación de una tercera categoría y normas no propiamente tutelares, no típicamente laborales, sino más bien normas de condiciones de prestación, para el caso, por ejemplo, de los trabajadores de Uber, normas sobre seguros, sobre estado automotor, tipo de licencia profesional para conducir y demás. Pero por lo pronto pareciera que nos estamos ajenizando un poco, que
el plano político al menos, este es un año electoral acá en Argentina, la discusión no se está queriendo dar con toda la profundidad, a pesar de la tremenda implantación que ya tienen estas aplicaciones y estos modos de trabajar en Argentina. Me gustaría poder contarles una experiencia por ahí un poco mejor, un poco más nutrida desde lo jurídico, pero lo cierto es que los debates están siendo principalmente gremiales e intersindicales, que eso es realmente el gran problema que enfrentan hoy los trabajadores precarizados de algunas aplicaciones. Creo que con esto breve estoy repasando los 4 puntos y bueno, quedo a su disposición entonces para las preguntas que estimen. Muchas gracias, Guido. Juan, le paso a los siguientes panelistas y ya luego abrimos espacio a la discusión para los que quieran preguntarle algo a Guido. Doctor Varela. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Debo usar micrófono? Como quiera. Si quiere le paso el micrófono, si se siente cómodo. Quizás para, no sé si en la acústica es tan buena, hasta la parte de atrás del salón. Bueno, muchas gracias a todos. Tenemos una asistencia excepcionalmente amplia y pues tenemos que aportar en este debate algunas ideas. Yo voy a tratar de focalizarme en lo que es la uberización de la economía en general, dejando a mis distinguidos colegas especialistas en el derecho laboral y el mercado de trabajo ese tema, en la medida en que al revisar la literatura he encontrado que la uberización ya no es solo del mercado del trabajo tradicional, se están uberizando los mercados de propiedades raíces. Y no solo Airbnb, sino la venta de propiedades, los alquileres de largo plazo. Y en México, por ejemplo, encontré una experiencia curiosa de uberización que al parecer dinamiza los mercados de finca raíz y reduce los costos de transacción para los distintos actores. Pero más preocupante para nosotros, los profesionales liberales, se está uberizando la medicina. Hay plataformas para identificar el gran neurocirujano que puede atender su problema en particular a distancia, por fuera de las fronteras nacionales y quizá también de los requisitos de admisión al ejercicio de la profesión de la medicina en una jurisdicción dada. Y en el caso de los abogados, las plataformas que integran clientes y abogados ya aparecieron en Estados Unidos y están operando y prestan el servicio. Dígame usted qué problema jurídico tiene, en qué jurisdicción o con qué características en general. No tiene que ser abogado el cliente, escriba lo general, y nosotros en la plataforma le damos un menú de opciones de abogados que podrían ser los adecuados para prestarle ese servicio. Luego la palabra uberización está saliendo del ámbito en que la conocemos más estrictamente, Airbnb, Uber, quizá el car sharing system, que también sabemos que existe y que nos permite utilizar en Washington, en Nueva York, en París, carros particulares que nos entregan en alquiler a través de una plataforma. Luego, la palabra uberización está extendiéndose por todos lados. Incluso encontré en España una referencia a la uberización de los materiales escolares. Ya los profesores de una comunidad no tienen por qué ceñirse estrictamente a los materiales que la Secretaría de Educación de esa comunidad, en este caso la valenciana, distribuye, sino que pueden acceder a los de otras comunidades o incluso a los de Hispanoamérica y desechar los que sus autoridades sugirieron, en la medida en que encuentran que esos materiales disponibles en el internet, fungibles además, porque cambian cada semestre o cada trimestre, pueden ser más efectivos en el proceso educativo de sus alumnos. Luego, estamos todos como enfrentados a una uberización de la realidad social, en la cual las barreras tradicionales de ingreso a un mercado, ya no me refiero al de trabajo, a un mercado profesional, a un mercado de finca raíz, a un mercado de vehículos, se derrumban cuando estas plataformas comienzan a masificarse. El caso, por ejemplo, de los abogados que trabajan fuera de la jurisdicción en la que están admitidos,
Lo conocí hace 10 años como un caso excepcional y tal vez el colega argentino haya conocido más. Ex abogados argentinos de firmas en Londres habían regresado a Buenos Aires en medio de la crisis del 2008, pero resultaba muy rentable para las firmas de Londres seguir contratándolos para que hicieran más o menos el mismo trabajo que hacían en Londres, pero al costo de Buenos Aires y con las diferencias de cambios. Pero esas eran situaciones ad hoc, sobre la base de que la firma conocía al abogado y lo seguía contratando. Hoy en día las plataformas disponibles, por ejemplo en Inglaterra, les permiten contratar a abogados que operan en Bangalore y que jamás han estado en Inglaterra ni están admitidos para el ejercicio de la profesión en Inglaterra, pero que de todos modos conocen el common law, que se aplica también en la India. Luego, estamos frente a una confusión general generada por la uberización de las sociedades. Por ejemplo, la idea de que arme su sociedad en 7 minutos, una propaganda que el gobierno de Portugal estuvo difundiendo hace no mucho tiempo, o lo que el estado de Delaware continúa haciendo: le facilitamos su sociedad por internet, móntela y nosotros le exigimos mínimos requisitos de modo que puede tener su sociedad aquí sin jamás haber estado en Delaware, solo por conducto de un intermediario, una plataforma que le facilita contactar o abogados o asesores en Delaware para organizar su sociedad. Luego, la uberización es de la economía, en mi opinión, no solo del mercado del trabajo, y nos plantea un desafío como abogados. ¿Qué hacer frente a la cuarta revolución industrial? Las revoluciones son por definición disruptivas, como dijo nuestro colega argentino, y tienden a ser violentas, entre comillas, en la medida en que afectan los privilegios adquiridos en el estadio previo a la revolución. Las revoluciones no son pacíficas en ese sentido. Hay ganadores y perdedores, y los posibles perdedores se resisten hasta la muerte, como en la Revolución Francesa, a perder sus privilegios, porque los consideran muy fundados en razón. Así siempre ha sido. Tienen el derecho de su lado, además, el derecho vigente en la actualidad. ¿Por qué nos van a cambiar ese derecho simplemente porque ha habido un cambio tecnológico? ¿Por qué me van a afectar mi modo de vida después de 20 o 30 años de ejercicio de la profesión? Van a llegar, por ejemplo, como ya se propone en algunos estados de Estados Unidos, unos enfermeros a prestar servicios médicos básicos que hasta hoy estaban reservados a quienes eran admitidos al ejercicio de la profesión de médico. ¿Cómo así? Están segmentando la profesión médica de manera que hasta cierto nivel pueden llegar los enfermeros, pero si llegan al nivel C, ¿por qué no al D y al E? Cada vez las barreras como que se van derrumbando si permitimos una excepción generosa. Luego, son grandes los desafíos y muchas las propuestas que uno encuentra en la literatura. Nuestro colega ya ha planteado como las 2 escuelas básicas. Una neoliberal, que podríamos describirla así sin énfasis peyorativo, que está basada también más en los países anglosajones y de tradición de common law, que se inclina a admitir el cambio como una realidad que simplemente debemos aceptar y que debe ser autorregulada, que el mercado se regule por sí mismo con mínima intervención estatal. Por el contrario, una posición, digámoslo, más del estado del bienestar, más arraigada en el derecho continental europeo, de la cual hacemos parte también nosotros, se inclina a regular, a crear agencias regulatorias que apliquen las regulaciones para prevenir los abusos posibles de esta uberización. Abusos contra los consumidores, no solo contra los trabajadores, abusos contra los inversionistas, que tal el crowdfunding uberizado, que vemos también puede captar recursos en cualquier parte del mundo para un proyecto que tal vez no ha sido evaluado adecuadamente y que no tiene las garantías regulatorias de un mercado de valores. Luego, los desafíos son múltiples, las opciones extremas, autorregulación o regulación fuerte estatal, existen planteadas. Los países siguen indecisos, como nosotros en Colombia,
que no sabemos todavía si la posición del Mintic acerca de Uber, según la cual la plataforma es neutra y no puede ser intervenida o interferida por ninguna autoridad judicial, y la posición del Ministerio del Transporte, que dice que la actividad de esa plataforma es ilegal por cuanto vulnera la regulación tradicional del transporte en Colombia. Y los reguladores mismos no logran ponerse de acuerdo. Aunque es verdad que tratan de mercados y temas distintos, todo está confluyendo. Luego, creo que puedo dejar aquí el tema grande, digamos, lo de la uberización de la economía, diciendo que coloco además a su disposición los materiales que consulté y que más que plantear soluciones, plantean los problemas para que nosotros resolvamos los problemas. ¿Qué hacer con los materiales escolares? ¿Qué hacer con el mercado de finca raíz? ¿Qué hacer con los mercados de capitales? Los desafíos son enormes, no solo para nuestros colegas laboralistas, por lo menos espero que ellos logren en esta sesión darnos algunas luces sobre cómo remediar la confusión que está generándose en todo el mundo acerca de esta uberización. Gracias. Muchas gracias, doctor Varela. Doctor López, dos preguntas que también la resolvió el profesor Guido. ¿Qué opina usted de la flexibilización y la legalización de las plataformas de cara a disminuir los índices de desempleo aquí en Colombia? Y no sé si usted nos puede brindar unas ideas sobre los retos laborales que podemos tener de cara a estas nuevas plataformas. Serían estas dos preguntas. Primero que todo, pues muchísimas gracias a todos por la invitación que nos hacen, la doctora Juliana por la organización a esta reunión. La verdad es que pues hablar de este tema resulta pues apasionante y divertido porque de fondo lo que nos está pasando es una crítica a la manera como entendemos en general el mundo del derecho laboral. Y yo creo que el mundo del derecho laboral, como ahorita lo concebimos, está en crisis. No ha sido capaz durante los últimos 40 años de ajustarse a las nuevas realidades de la economía. Cuando nosotros miramos las cifras a nivel internacional y a nivel local, y obviamente me refiero más a las cifras locales porque son pues, las que más conozco, lo que nos encontramos es que en general el mercado de trabajo en términos de la población económicamente activa siempre nos lo dividen en dos poblaciones. La población económicamente activa vinculada laboralmente con el sector público o privado, pero que de alguna u otra manera tiene unos vínculos formales que les dan una serie de garantías y protecciones, que eso en el marco de nuestra estructura, por ejemplo en Colombia, puede ser cercano al 42% de la población económicamente activa. Y otro escenario enorme, que es el 47% de esa población económicamente activa, que son los trabajadores informales. Y esos trabajadores informales que en muchos análisis y estudios desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo y en otros escenarios se miran como si fueran personas con condiciones precarizadas desde el punto de vista laboral, palabra que en lo particular no me gusta, que me parece que no se ajusta a las realidades de las cosas. De lo que nos está mostrando son de personas que están desarrollando una actividad productiva como independientes, que se consideran trabajadores por cuenta propia, que muchos de esos pueden tener ingresos superiores inclusive a los de un trabajador dependiente, a tener una economía, una estructura de trabajo mucho más rentable que la que tiene un trabajador dependiente, pero que sin embargo, desde el punto de vista de la estructura normativa, no le damos una salida, no le damos una manera de comprensión y de entendimiento a esas realidades. Entonces nos quedamos con que la política de gobierno, con base obviamente, como lo planteaba nuestro colega argentino, de una discusión ideológica interminable, está fundamentalmente asociada a decir que todos esos independientes deberían con el paso del tiempo convertirse en trabajadores formales, lo cual es absolutamente absurdo, inapropiado e imposible, porque ninguna economía, ni siquiera las economías desarrolladas, que pueden tener al igual que Colombia unas tasas de informalidad del mismo tamaño que nosotros, ni aspiran, ni es su interés
buscar que esos trabajadores que hoy por hoy son independientes, que tienen un aporte muy importante, agregado significativo dentro del Producto Interno Bruto del país, se conviertan en trabajadores dependientes simplemente porque el sector productivo del país no es capaz en ningún caso de asumir que toda la actividad laboral en el sentido amplio del mercado laboral se convierta en vínculos laborales dependientes, sencillamente porque eso no es posible. Y nosotros acá en el país hemos tenido unos debates profundos que nos llevan a unas contradicciones tremendas, y eso es parte del fenómeno de la uberización. Acuérdense que nosotros acá tuvimos hace 25 años una ley que, por ejemplo, hablaba de que los profesionales independientes o las profesiones liberales, entiéndase abogados y médicos, podían ejercer su actividad sin tener un vínculo laboral. Y después la Corte lo declaró inexequible bajo el argumento de que esa liberalidad precarizaba el oficio del médico. Y yo creo que ustedes han discutido muchas veces con varios médicos que dicen que el ejercicio de su profesión se acabó el día que los obligaron a tener un contrato de trabajo. Y lo mismo pasó con el sector educativo, en donde operó un fenómeno parecido, y en general en muchos otros sectores de la economía. Lo que nos reclama la discusión de la uberización, que es realmente un problema de la aplicación de la tecnología al mercado del trabajo, es que nosotros no podemos seguir viendo la estructura del mercado de trabajo sobre una visión miope del contrato de trabajo, sobre una visión reducida del contrato de trabajo. Porque lo que nos muestran los números en la realidad es que hay un 46% de la población en Colombia que vive como independiente y no se muere de hambre, que vive como independiente, que genera un valor agregado al Producto Interno Bruto, y que nosotros permanentemente estamos tratando de evitar que esas personas, en vez de desarrollarse, de crecer, de ser innovadores, de ser más productivos, se encuentren con que tienen todo tipo de limitaciones para el ejercicio de su actividad. La discusión de prohibir las plataformas digitales es una discusión anti-innovación, una discusión antifuturo, una discusión que no nos lleva a nada distinto que cerrar los ojos en frente de una estructura ya pobre y envejecida del contrato de trabajo, cuando tenemos hoy por hoy unas nuevas realidades de la actividad productiva, no solamente en el país, sino en el mundo. Acá nosotros nos rasgamos las vestiduras por la precarización, por ejemplo, en el sector rural. Y decimos que es que el sector rural debería tener un vínculo laboral formalizado. Y de entrada ponemos una limitación que es terriblemente absurda, pero que alguien podría decir que es el ejemplo típico de la precarización laboral. Mis queridos amigos, el promedio de ingreso en el sector rural está en 500.000 o 540.000 pesos. Significa que está por debajo del salario mínimo. Significa que a esas personas no les estamos permitiendo ingresar al sistema de seguridad social, que les estamos quitando a futuro la posibilidad de tener una pensión, de ingresar al sistema de salud. Pero eso solamente opera porque es que entendemos que si una persona gana menos de un salario mínimo, entonces su condición laboral es precarizada. Entonces eso es como si estuviéramos diciendo a la gente, perdóname, pero por pobre y no tener opciones, te acabo de fregar desde el punto de vista de la política pública, porque no te voy a permitir acceder al beneficio más importante de todos, que es el de la pensión, que es el que uno más necesita cuando ya no tiene la capacidad de trabajar, cuando ya no tiene el ánimo de continuar desarrollando la actividad productiva. Entonces, muy generosas las conquistas que desde el punto de vista laboral existen en el mercado laboral, pero esas conquistas no pueden impedir el desarrollo de unas reglas nuevas, de unas visiones nuevas en materia de la actividad productiva. Y eso es lo que nos dice la tecnología. En algún conversatorio con alguien referente muy importante en la OIT, decía que esto era parecido al proceso de industrialización de los años 40, de la posguerra, y que esto era simplemente un proceso de cambio. Y si ustedes ven los últimos documentos de la OIT, el enfoque que tienen es: vamos a capacitar a los trabajadores en el uso de la nueva tecnología, vamos a darle a los trabajadores las herramientas para adaptarse a un mercado altamente tecnológico. ¿Y qué pasa con el 46% de la población que no tiene un vínculo laboral? Que su vida se desarrolla desde otro criterio de una actividad productiva. Pero además, esta discusión de la informalidad nos pone en una situación que en mi opinión es más compleja.
nos pone en una situación que trastoca el nivel de competitividad del país a nivel de los mercados internacionales. La realidad es que cuando nosotros nos comparamos en el marco, y todos los países latinoamericanos y en desarrollo se comparan en el marco de actividades de libre competencia con otros países altamente industrializados, entiéndase los países europeos, entiéndase China, que tiene un alto incumplimiento de reglas de carácter laboral, y los Estados Unidos, que no tiene un convenio suscrito en materia de contrato de trabajo, de relación subordinada. Luego en nuestros números es como si allá todos fueran informales, porque no tienen un vínculo laboral como lo entendemos nosotros. Entonces lo que nos encontramos es que desde el punto de vista del comercio internacional, nosotros estamos asumiendo siempre unas cargas en términos sociales más altas de las que tienen que cumplir nuestros competidores a nivel del mercado internacional, ¿sí? Y por eso ustedes ven en todos los acuerdos recientes del Tratado de Libre Comercio, cosa, entiendo, no solamente los de Colombia, los de México y en general, que el tema laboral, que hasta hace 10 años no era significativo en el marco del comercio internacional, empieza a tener una importancia relativa por todas las discusiones asociadas a dumping social, a reubicación de las empresas, al todo modelo geográfico de dónde se desarrolla la actividad productiva. Esa es la gran discusión que ha traído Trump al planeta desde el punto de vista del modelo americano, es que la actividad productiva vuelva a los Estados Unidos desde una perspectiva obviamente de generación de empleo y de generación de riqueza para el país. Y ese es el escenario en el que estamos. O sea, la uberización no solamente es un problema laboral, la uberización es un problema de competitividad. La uberización es un problema en donde tenemos que entender que hay una población importante que debería poder acceder a otros medios distintos de desarrollar su actividad productiva sin que tenga que ganarse el calificativo motete de trabajo formal, con todas esas condiciones que eventualmente, aunque muy positivas, muy garantistas, de alguna u otra manera impiden el desarrollo de la actividad productiva de las personas. Muchas gracias, doctor López. Daniel, la pregunta que te haríamos es, ¿consideras que un contrato de trabajo en las relaciones que se tejen en este mercado de uberización de la economía? Buenas tardes, no, ya noches para todos. Bueno, respecto a la pregunta de la doctora Juliana, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, frente a si existe o no un contrato de trabajo respecto al trabajo a través de aplicaciones digitales, yo en mi concepto, yo creo que el concepto tradicional de contrato de trabajo, tal como lo explicó el doctor López o lo explicó el profesor Guido, acerca de que si se queda corto, de que tal vez no podemos aplicarlo, me parece completamente cierto. Es decir, nosotros no podemos decir que dentro de esta situación de la uberización de la economía podemos hablar de si se están cumpliendo los elementos que nos trae el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Primero que todo porque es que el Código Sustantivo del Trabajo es una norma de 1950. Entonces yo creo que han pasado ya 60 años y evidentemente las dinámicas, las realidades, los contextos, todo ha cambiado y ha progresado. Entonces no podemos empezar a manejar lo que nosotros consideramos como un contrato de trabajo o qué es un trabajador frente a un cambio de paradigma como el que estamos teniendo en este momento. ¿Por qué? Porque es que el trabajo a través de plataformas digitales, como lo explicó Javier en su introducción, está a través de bajo demanda, que son las aplicaciones tipo Uber, tipo Rappi, tipo TaskRabbit, o por otro lado las de crowdworking, que vienen a ser como el Amazon Mechanical Turk, el Click Worker, que digamos que si bien son muy parecidas, tienen ciertas diferenciaciones que pues sí me gustaría indicarles. Estas operaciones, estas plataformas tipo Uber son para tareas muy pequeñas, para tareas que se cumplen en el momento y digamos que podemos localizarlas localmente. Yo necesito ir de un punto A a un punto B. Pido el Uber a través de mi teléfono, una persona que es el, pues en este caso podemos estar hablando del trabajador, o como las plataformas lo llaman, el asociado, o el Rabbit, o el Tasker, es la persona que lo elige. La persona decide si llevarme o no, dependiendo de muchísimos factores. La distancia que tiene que recorrer, cuánto va a recibir por esa carrera. Es decir, la carrera puede ser, como todos los que usamos Uber, sabemos que la tarifa puede aumentar si hay mucha demanda. En ese sentido, la persona va a decidir si lo hace o no, en las condiciones que ellos quieren.
Claro, los términos y condiciones de las aplicaciones, que son supremamente importantes, para nosotros no, que nunca los vamos a leer y nunca los hemos leído, pero para ellos es vital leerlos. Ellos tienen las condiciones marco que plantea la aplicación, pero en ese sentido el resto, es decir, su horario, cómo van a trabajar, con quién quieren trabajar, si deciden también, porque ellos también pueden calificarnos a nosotros los usuarios, y eso también impacta en el servicio que nosotros como usuarios podemos recibir. Entonces, en ese sentido, ellos trabajan de esa manera. Entonces, aquí es cuando me pongo a hablar de los elementos que constituyen un contrato de trabajo. Estamos hablando de la prestación personal de un servicio, por supuesto que la hay. Estamos hablando de que reciben una remuneración, en este caso sí, esto no es un salario, estos lo están recibiendo pues a título de algo más, unos honorarios o pueden llamarse de otra manera, no estoy seguro. Pero entonces entra el tema más importante y más fácil o a la vez más difícil de determinar, que es la subordinación. ¿Hay subordinación? Es, a mi parecer, una pregunta que puede explorar absolutamente todo. Esas personas siguen indicaciones, siguen instrucciones, siguen órdenes, las pueden sancionar, las pueden sacar, relativo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de seguir órdenes, no las siguen, ellos únicamente siguen unos lineamientos básicos que nos plantean los términos y condiciones de la aplicación. En ese sentido no podemos decir que yo soy una persona en Uber que le está diciendo al señor fulano que tiene que recoger 5 personas para poder recibir plata o no. La aplicación nunca le va a decir eso. La aplicación lo único que hace es que va a medir usted si tiene una buena calificación, le van a llegar mejores servicios y digamos que va a poder trabajar más. Pero usted impone todas las condiciones en las que usted quiere trabajar. Por eso es que yo considero que estas personas son unos trabajadores atípicos. No son el concepto de trabajador del asalariado que nosotros conocemos, porque es completamente diferente. Y no es tampoco la persona completamente independiente, sino que yo creo que entra en una mezcla entre los dos. En ese sentido, no creo que podamos hablar de un contrato de trabajo en un estricto sentido, sino que debe evolucionar hacia una tercera categoría, en la que estas personas también puedan mantener estas condiciones, porque las personas que hacen esto no solamente lo hacen por necesidad, sino lo hacen porque es que pueden manejar el tiempo como ellos quieren. La OIT, en un informe del año pasado respecto de este tema, respecto del trabajo a través de plataformas digitales, toca mucho de cuáles son los grupos poblacionales que se mueven en esto. La mayoría son hombres, pero digamos que la mayoría también pueden ser personas con un nivel de educación relativamente alto, no son personas que únicamente hayan acabado la educación media básica o ya hayan acabado la educación superior. Es decir, el mercado demográfico de esto, aquí se puede ver lo que sea. Una experiencia personal es que una vez me subí un Uber y me estaba llevando un médico que estaba terminando su especialización. Uno dice, ¿médico para qué va a necesitar un médico manejar Uber? Y él me dice, es un ingreso adicional, y yo lo hago cuando quiero, cuando estoy desocupado, cuando tengo tiempo, cuando tengo el carro. Entonces, en ese sentido, no podemos decir que todas las personas que trabajan en Uber, por ejemplo, son personas en un estado de necesidad, y en ese sentido hay que protegerlos y decirle al Congreso de la República y decirle al presidente que es que sobreregulen el tema, imponiéndole unos costos absurdos a estas empresas, porque estas empresas en últimas están generando que la gente esté ocupada, que la gente genere un ingreso, y esto yo creo que se puede reflejado, y me corregirán, se puede reflejado en las tasas por lo menos de desempleo o de ocupación del país. En ese sentido, la respuesta la voy a dejar abierta, pero yo creo que no puede haber contrato de trabajo si lo seguimos mirando desde la óptica tradicional nuestra de los elementos del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Miremoslo más allá, salgámonos del molde, innovemos, busquemos la manera también de garantizar que estas personas también puedan acceder, como dijo el doctor López, a seguridad social, como a ese piso mínimo para que ellos puedan por lo menos cotizar. Y eso también evidentemente es supremamente beneficioso para nosotros. Gracias, Daniel. Bueno, entonces voy a abrir el espacio para preguntas. ¿Necesitas micrófono? No, yo creo que todos sin micrófono. ¿Sí? O pues si quieres, para que te alcance a escuchar el profesor. No, primero agradecer porque de verdad nos están abriendo los ojos. O sea, es algo que no vemos y es ver el futuro. Y cómo poder hablar de ilegalidad cuando nuestro sistema jurídico no conoce estos modelos, estos nuevos esquemas de prestación.
pero necesitamos que lo reconozcan y digamos, que puedan ingresar en nuestro sistema jurídico. Y eso me lleva a hacer una pregunta relacionada con el tema de técnica legislativa. ¿Por qué? Porque las nuevas prestaciones de servicios tienen múltiples manifestaciones. No sé, vemos en Rappi lo que podría ser un mandato, vemos en Uber lo que podría ser una intermediación, vemos en Airbnb, bueno, muy diferente a las otras dos. Y eso me genera, digamos, tres inquietudes, doctor López, doctor Varela. ¿Cómo agrupar en una misma norma todas estas manifestaciones para evitar dispersión normativa? Es decir, no legislar para Uber, para Rappi, para Airbnb, sino cómo agrupar. Si con una ley marco es posible reconocer la existencia de estos nuevos esquemas, de estos nuevos modelos de la economía colaborativa, que nuestro ordenamiento jurídico la reconozca, y debido a la especialidad de cada uno de esos esquemas o de cada una de esas prestaciones de servicios, el gobierno nacional puede entrar a regular. Y de esa segunda inquietud me surge la tercera. ¿Se puede, por medio de la potestad reglamentaria, regular ese aspecto? Porque no sea que después nos quedemos sin ver el futuro por un tema de técnica legislativa y que digan, no, eso es competencia del legislador. Pero por especialidad, a veces se prefiere es que el gobierno entre y por la dinámica, por los cambios que este tipo de prestaciones y estos nuevos esquemas tienen, sea el gobierno el que entre a regular la materia y no esperar a la expedición de leyes. No sé quién. Gracias, doctor. Bueno, el tema de la técnica legislativa me sumerge un poco en una preocupación antigua. La estructura del Estado colombiano no es propensa para la generación integrada de políticas públicas. El Estado colombiano está tan fragmentado que la verdad sí es difícil poner de acuerdo al MINTIC con el Ministerio del Transporte, y si quisiéramos hacer lo posible para llevar una ley marco que incorporara todos los sectores, por ejemplo el de vivienda, construcción, el Ministerio del Trabajo también involucrado, el de Justicia eventualmente, uno vería una dificultad, digámoslo, para avanzar en este campo que me preocupa. Tal vez retardaría las decisiones, y yo creo que usted hace un buen llamado a que las decisiones sean prontas. No deberíamos mantener a millones de ciudadanos a la incertidumbre sobre si están cometiendo actos ilegales o no, si tener la aplicación y utilizarla es un ilícito de algún tipo administrativo por lo menos. O someter a los conductores de Uber al riesgo de la pérdida de su vehículo, a la cancelación de su licencia o a una sanción tan grave como la pérdida del mismo vehículo. Luego, sí, la regulación urge, deberíamos avanzar en ella, y sobre eso hay como dos escuelas en lo que he podido investigar. La primera la llaman la destrucción creadora, para imitar al economista Schumpeter, y es sencillamente reconocer la realidad y a partir de un día cero comenzar de nuevo. Y en algunos países, pocos, han optado por ese camino. Y de un día para otro en Ciudad de México Uber se volvió legal con solo pagarle un impuesto al Distrito Federal. Y se acabó. Destrucción creadora. Los taxistas del antiguo modelo siguieron operando y ya no había más que hacer en paralelo con Uber. Pero esa tesis que algunos economistas y abogados favorecen está contrapuesta con el cambio gradual, que es la preferencia tradicional del legislador y el ejecutivo colombiano. Todo en Colombia es gradual y es la tendencia universal, digámoslo. En la mayor parte de los países no se han tomado decisiones legislativas radicales. Yo sinceramente dudo que la potestad reglamentaria llegara a tener ese poder tan grande como para regular algo que la ley que reglamenta realmente no preveía. Sería un esfuerzo de creatividad del reglamentador muy grande
que en un país tan litigioso como Colombia también estaría muy expuesto a serie de demandas interminables y de tutelas que también generarían la misma incertidumbre que quisiéramos evitar. Luego, me temo que el camino va a ser gradual y por sector. Idealmente, como abogados, ojalá pudiéramos desarrollar una ley marco con unos principios comunes para evitar tratamientos desiguales y que los lobbies se apoderen del proceso legislativo por sector, de modo que algunos sectores terminen privilegiados y otros no. Luego, la transparencia del proceso legislativo, su equidad y proporcionalidad serían beneficiadas con su propuesta de una ley marco común para la nueva economía. Pero temo que la realidad institucional y la economía política colombiana no lo vayan a permitir. Entonces, como un second best, creo que tendremos que optar por avances sectoriales que sirvan de precedentes para otros sectores hasta que maduremos en la conceptualización de nuevas categorías jurídicas que el doctor López nos ha hecho un gran llamado para comenzar a construirlas, sobre todo en beneficio de los excluidos. Y cierro recordando la vieja ya idea de Hernando de Soto en El otro sendero. Los informales no lo son por su culpa, lo son porque el sistema legal e institucional de un país los ha excluido. Luego, parte de la informalidad debemos solucionarla con una reforma a las instituciones y a las leyes que los excluyen. No deliberadamente, leyes muy bien intencionadas pueden terminar siendo excluyentes, como la ley del salario mínimo, por ejemplo, y la ley del aporte a la pensión sobre el salario mínimo, para que no haya pensiones menores al salario mínimo. Luego, todas esas buenas intenciones, mal articuladas con la realidad económica de un país, basadas más en eslogans ideológicos que en análisis empíricos, pueden tener efectos muy desfavorables. Doctor López. Gracias. Yo creo que lo que usted plantea es de suma importancia, pero en mi opinión podemos empezar a mezclar cosas. ¿Por qué? Cuando uno mira ciertos fenómenos de ese mundo de la informalidad, uno podría empezar a hacer una clasificación de actividades productivas en ese escenario. Entonces le pongo un ejemplo de uno que además en algún momento llegó a generar algún tipo, digamos, de impacto significativo en términos de actividad legislativa, y fue un proyecto de ley que se presentó para generar, digamos, una estructura prestacional o de acreencias en el sector público para las personas con contratos de prestación de servicios, que en lo particular yo consideré absolutamente aberrante. Y consideré absolutamente aberrante porque esa es la manera manifiesta de no poner el dedo en la llaga de una realidad, y es que en el sector público tenemos un alto nivel de personas que están vinculadas con contratos de servicios, que cumplen todas las reglas propias de un contrato de trabajo, que tienen subordinación, que cumplen órdenes, que cumplen instrucciones, que reciben obviamente una remuneración por concepto de honorarios, que duran muchos años a través de esos vínculos, pero que por las razones que sean presupuestales o de cualquier tipo, terminan simplemente en un escenario de debate judicial más adelante sobre si tienen o no acceso a un vínculo de carácter laboral. Y eso me parece que es calamitoso para el Estado de Derecho. Me parece que es calamitoso porque pues creo que uno no debería por la vía de la ley resolver un problema en donde lo que hay de por medio es un tema de ilegalidad enfrente de algo que ya está resuelto. Y me preocupa eso de una ley marco. Pero en paralelo sí debemos reconocer que enfrente de otras circunstancias lo que no podemos negar es que la tecnología, las nuevas reglas en términos de la actividad productiva hoy por hoy nos exigen unas reglas de juego que son completamente distintas en términos de informalidad. O sea, miren, yo creo que las primeras personas que deberían defender plataformas como Uber, como Rappi, como Airbnb, son las propias mujeres, porque es un escenario que a futuro de alguna u otra manera permite un escenario de convivencia mayor entre vida familiar y vida de trabajo. Es el mundo que muchas mujeres sueñan en un escenario de actividad independiente que le permita a su vez desarrollar su actividad familiar de manera plena.
cosa que curiosamente pues obviamente está limitado en el país, y por eso hoy por hoy tenemos tantas discusiones de género, y no solo sobre mujeres, sino también sobre los hombres, diciendo yo también quiero tener acceso a disfrutar de mi paternidad y a disfrutar de mis condiciones de familia, pero no lo puedo hacer por la vía de la estructura laboral que en este momento tiene, porque esa estructura laboral tiene unas reglas de juego. Fíjense cómo todo el problema de la tecnología nos empieza a generar una desviación que dentro de muchos años nos va a generar un problema. Hoy por hoy lo vemos como algo súper interesante, que es todo el tema del homework, del trabajo en clase, del trabajo en casa, perdón, del teletrabajo, pero que en parte también empieza a desvirtuar todas las reglas de subordinación en materia laboral en la actividad productiva. Ya podemos tener trabajadores que trabajan desde su casa, que su regla de subordinación, si es que eso se llama subordinación, es ayúdame con este proyecto, resuelve este documento, atiende este tipo de cosas. Pero esa persona no necesita un espacio de trabajo, no necesita un jefe en el sentido del cumplimiento de un horario, de unas reglas de juego, tiene unas reglas distintas. La misma regla del teletrabajo lo que nos está mostrando es que el modelo actual que tenemos de la estructura laboral no está dando abasto con las realidades que el sector productivo, y cuando hablo del sector productivo no me refiero a las empresas, sino me hablo del sector productivo en general, de lo que la gente produce en este momento, tiene que desarrollar desde el punto de vista de su actividad laboral. Entonces sí, tenemos un vacío enorme. No estoy muy seguro que una ley marco pudiera resolver, digamos, esos problemas, porque yo creo, al igual que como lo plantea el doctor Varela, pero no tanto por un tema de manejo en el mundo, digamos, de las alternativas de solución, sino porque realmente tenemos realidades distintas en este momento dentro del país que deberían ser atendidas de unas maneras diferenciales, pero que por una presión de que todos tenemos que ser iguales y que es que todo tiene que ser exactamente lo mismo para todo el mundo, nos termina generando unas presiones y unas inequidades terribles y unos escenarios en donde la diversidad entonces no tiene cabida, en donde la forma de hacer las cosas de una manera distinta no tiene opción, porque entonces entendemos que es que la regla igual tiene que ser simétrica, tiene que ser matemática, y eso es imposible. Gracias. ¿Necesitas un micrófono? Sí. Allá. Ya. Se activa con el sonido. Sí. Yo tengo dos preguntas muy rápidas, de hecho están un poco relacionadas, entonces quisiera presentarlas de forma coetánea, pues, porque podrían resolverse con la misma respuesta. La primera es, pues, entendiendo que el concepto básico del contrato de trabajo no calza en estas nuevas realidades. Yo quisiera saber en dónde queda entonces ese concepto de trabajo decente que se ha incorporado a través de los convenios de la OIT. Pues es claro que hay una ausencia de protección laboral en donde dichos trabajadores no tienen acceso a sistemas básicos como prestaciones por embarazo, desempleo, entre otras, tal y como lo afirmó un estudio realizado por el Parlamento Europeo y la Universidad de Leeds. Esta es la primera. Y la segunda, si nos ponemos a mirar a nuestros pares, en Francia, con la reforma laboral del 8 de agosto del 2016, en el Código de Trabajo se incluyó un capítulo sobre responsabilidad social de las plataformas en las que se regula la obligación de afiliar a los trabajadores a un seguro para amparar accidentes de trabajo o afiliarlos voluntariamente al sistema de seguridad social en riesgos laborales, entre otras cosas. Razón por la cual, y ahí viene la pregunta, ¿no sería importante incorporar estrategias de protección laboral privilegiando el respeto a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores en las plataformas? El doctor Daza, que viene de Alemania, le responde la pregunta. Digamos, respondiendo a tu primera pregunta, mi consideración frente al tema sobre la definición de trabajo decente, el gran problema que tenemos hoy en día, y va un poco hacia el mismo concepto de flexibilización, es que hemos entendido que el trabajo decente es el trabajo típico. Entonces, muchas veces, y eso pasa sobre todo con las concepciones de la OIT, es que terminamos de entender el trabajo decente como aquel trabajo
que garantice una estabilidad del trabajador, y esa estabilidad está casi que traducida a través de un contrato de trabajo a término indefinido, con unas garantías de máximos de jornadas y casi que un mínimo de garantías que están asociadas al trabajo subordinado. Creo que el gran problema para la garantización del trabajo decente, sobre todo en las nuevas plataformas digitales, es que ya es necesario que abandonemos ese concepto o la concepción del trabajo atípico como trabajo atípico. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque cuando uno se da cuenta de cómo está concebido el trabajo atípico o los contratos atípicos a nivel global, inclusive en Colombia, es que uno lo concibe como transiciones hacia mejores formas de trabajo. Como si uno pudiera decir que el contrato a término indefinido es mejor que el contrato a término fijo. O que digamos que el trabajador independiente es peor trabajador o está en una peor condición laboral que el trabajador, digamos, a término indefinido. Entonces pongo un ejemplo para recapitular un poco la posición que tiene el doctor López. Digamos, si yo tengo un trabajador independiente que es socio de una firma de abogados y se gana 30 millones de pesos, pero trabaja 60 horas semanales, entonces él no está dentro de la categoría de trabajo decente, pues porque está por fuera de la máxima jornada legal, entonces no reúne los requisitos básicos que yo simplemente se lo predico del trabajo típico como lo concibo hoy en día. Yo creo que la gran discusión frente al trabajo decente en las plataformas digitales para mí está dada de cara a que tenemos que abandonar la concepción del trabajo atípico como la concebimos con una mera transición hacia el trabajo, digamos, de mayor estabilidad, que es decir, que si yo hoy en día pudiera tener un contrato a término fijo, lo que quería lograr es que el día de mañana pudiera migrar hacia un contrato a término indefinido. Y te pongo un ejemplo más claro. Y si uno se puede imaginar, para aquellos que son abogados, es en Colombia, ¿por qué el contrato a término fijo necesita que sea por escrito? Y cuando tú te vas a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, te parte de la base que es que esa razón de ser es porque es una excepción a la regla de que el contrato verbal es el contrato a término indefinido y el contrato debería ser a término indefinido, lo cual no tiene ningún tipo de lógica hoy en día. Entonces, si tú te vas a las estadísticas, lo que debería pasar, en mi opinión, es que ese trabajo atípico comenzáramos a generarle unas protecciones y garantías que lo comenzáramos a asimilar como un contrato típico. Esas protecciones y garantías no quieren decir que yo deba asimilar todo un contrato de trabajo. Pero si yo comienzo digamos, abandonar esa noción clásica de que lo que yo debería lograr es que todos tuvieran contratos de trabajo a término indefinido, cuando yo comienzo a abandonar esa noción, yo sí pudiera comenzar a contribuir a soluciones para esa contratación atípica, de entender de que el trabajador de Uber no debería tener un contrato a término indefinido con Uber, o que el trabajador o que digamos el trabajador el día de mañana en una plataforma digital en línea debería también tener un contrato a término indefinido con esa plataforma, sino entender que hay unas nuevas dinámicas de empleo. Cuando uno comienza a entender esas diferenciaciones, es que comienza a generar nuevas protecciones o nuevos mínimos y garantías, porque si te das cuenta, al final de cuentas, los mínimos y garantías que yo busco garantizar es a los trabajadores. Y lo que quiero hacer hoy en día es, y están buscando hacer la mayoría de los gobiernos, o inclusive desde el punto de vista global, es yo cómo le extiendo esas garantías de trabajadores a quienes no son trabajadores. Entonces, si te das cuenta, el trabajador tiene garantía. El que no es trabajador, pues ¿cómo veo para asimilarlo a un trabajador para que tenga las mismas garantías? Lo cual, en mi opinión, no tiene mucho asidero hoy en día con las nuevas plataformas digitales y las nuevas formas de empleo. Daniel. Bueno, respecto a la pregunta acerca de pues, hablando del trabajo decente, concuerdo completamente en lo que dice Javier. Adicionalmente, creo que hay que añadir un punto, y es frente a, nuevamente también que estamos hablando del trabajo decente, estamos hablando entonces únicamente que es estabilidad, pero entonces la estabilidad que estamos predicando es para que sea decente tiene que ser una estabilidad completamente absoluta. Absolutamente nadie va entonces a poder ser despedido, o sea, a poder desvincular a menos de que esa sea su decisión, y eso entonces a mí me parece que eso sí puede solucionarse a través de cómo el mismo mercado laboral absorbe a esas personas que dejan de trabajar. Es decir, no podemos hablar entonces que únicamente el trabajo decente obedezca las necesidades de que las personas siempre se vayan a mantener en el mismo puesto, sea la razón que sea, sino es entonces permitir
que el mercado laboral sea lo suficientemente fuerte para la persona que salga no esté más de, ¿qué? 6 meses, 2, 3 meses sin trabajo para poder nuevamente ingresar nuevamente al mercado. En Estados Unidos eso es mucho más sencillo. Acá no sé qué tanto será la posibilidad de eso, pero entonces eso no quiere decir que en últimas el trabajo siempre tenga que ser perpetuo. Claro que yo entiendo también respecto a tu segunda pregunta acerca de las necesidades de generar entonces tal vez como unos pisos mínimos, unos niveles mínimos para que estas personas pues no se vean en una situación tan precaria respecto de los trabajadores dependientes. Eso también tendríamos que identificar los grupos poblacionales. Me atrevo a decir que las personas que están trabajando actualmente en Uber tienen una mayor garantía y tienen, digamos, un posible ingreso mucho mayor a los que por otro lado trabajan en plataformas como Rappi. Estamos viendo pues dos grupos poblacionales y casi que demográficos completamente diferentes. Estamos viendo también que Rappi tiene muchísimas personas, muchísimo extranjero, muchísimo venezolano que a través de la crisis emigra a Colombia y la única manera pues de conseguir trabajo puede ser de esta manera. Digamos que no va a tener las mismas condiciones que un trabajador dependiente, no tiene afiliación a seguridad social, no tiene afiliación a riesgos laborales, pero entonces yo sí creo que ahí sí se podría empezar a mirar la posibilidad de legislar en pro a que las personas que tengan la mayor dificultad de acceso a esto, que no puedan hacerlo de manera pues completamente independiente, sí tengan la posibilidad de acceder o por lo menos a través de los mínimos. Hace poco la ministra del Trabajo sí dijo que el vacío, la zona gris de estas normas, del tema de las plataformas digitales, obedece a que la legislación actual nuestra nunca nos lo va a permitir. Puede que en otros países sí lo estén mirando, pero actualmente el caso colombiano es las personas no pueden, por ejemplo, cotizar respecto de horas. Y eso es algo que tal vez a las plataformas digitales les vendría muy bien, porque entonces ahí podríamos hablar de que estos asociados, de estos taskers, de estos rabbits, ellos sí podrían entonces empezar a garantizarse unos mínimos que yo sí creo que podrían presentar trabajo decente, no únicamente estabilidad, trabajo a término indefinido o salario mínimo como estaba comentando Javier, sino tal vez un trabajo decente es el trabajo en el que yo me siento bien, puedo hacer y puedo desempeñar y puedo desarrollar la labor en los términos en los que yo considere, y adicionalmente esto eventualmente a mi futuro me va a ayudar para que yo pueda tener estabilidad económica y pueda estar tranquilo al momento en el que yo ya no pueda trabajar. Yo quisiera agregar una cosa a esa pregunta que usted hace, y es que las generalizaciones son terribles, ¿sí? Porque entonces uno llega y dice, entonces, ¿cuál es el concepto de lo que es decente? El concepto de lo que es decente es que si yo tengo un vínculo laboral, obviamente mis condiciones laborales sobre esa estructura del vínculo laboral se vean afectadas, se paupericen, se me cambien de una condición, digamos, a través de un mecanismo o de un procedimiento que no sea legítimo, que no sea el correcto, que no sea el adecuado. Pero es que yo no puedo comparar en términos de lo que es trabajo decente la condición de un trabajador por cuenta propia con la condición de un trabajador directo. Son reglas de juego completamente distintas desde el punto de vista de la actividad productiva. Yo me acuerdo acá un evento que alguna vez hicimos en la universidad con los vendedores ambulantes a través del Ministerio de Trabajo. Y entonces alguna de las personas que vino del Ministerio de Trabajo empezó a hablar del trabajo decente. Y se paró uno de los vendedores ambulantes y dijo que él no entendía por qué su actividad productiva se la estaban calificando de indecente. Si él sentía que él lo que estaba haciendo era absolutamente correcto, válido y legítimo, y que él lo que estaba pidiendo era otra cosa distinta. No que lo metieran en una discusión de prestaciones, ni siquiera de seguridad social, sino que su preocupación era que le dejaran ejercer su derecho al trabajo, que él quería seguir parado en la esquina vendiendo empanadas o arepas, ahora que están de modas las empanadas, ¿correcto? Ese era el escenario del tema. Mire estas cifras que son devastadoras. La tasa de informalidad en Colombia que hablábamos está en el 47%. El 65.7% de esa tasa de informalidad corresponde al sector del comercio, el 58% en el sector del transporte. Actividades que son productivas de alto nivel de vinculación laboral por el tipo de actividad productiva que se ejecuta. Por ejemplo, el sector minero, el sector financiero, el sector de los servicios públicos, tienen tasas de informalidad inferiores al 10%. Eso significa que la propia regla de la informalidad, si lo vemos objetivamente, no es de todos los mercados. Está asociado fundamentalmente a las actividades que suponen servicio,
a las actividades que están asociadas más dentro del agregado económico del Producto Interno Bruto al mundo del comercio, al mundo del transporte. Y entonces eso sí empieza a tener sentido, como ciertos sectores de la economía deberían tener unas reglas de juego especiales por el tipo de actividad productiva que se ejecuta. Mire las contradicciones en las que nosotros incurrimos permanentemente en el país. Acá se montó más o menos hacia los años 80 para un tema de vías, de construcción pública y para un tema que tenía que ver con el sector agrícola, el modelo de las cooperativas de trabajo asociado. Quiero decirles que el modelo de las cooperativas de trabajo asociado en España fue el único que resistió la crisis económica española en términos de ser capaz de mantener una fuente formal de empleo, de trabajo, o sea, de vinculación productiva. Entonces, acá, por un tema de ausencia regulatoria, el modelo de las cooperativas lo empezaron a utilizar las grandes industrias del país, ¿sí? Lo cual es realmente una barbaridad, es un despropósito sobre lo que quería el modelo en términos de la estructura de las cooperativas de trabajo asociado. Terminamos acabando el modelo de las cooperativas de trabajo asociado. 1 millón de personas entonces que estaban vinculadas al sector cooperativo dejaron de ser cooperados. De esos 750.000 se vincularon con contratos sindicales, que ese sí es un sistema todavía más pauperizador de las condiciones laborales en el país, que las propias organizaciones sindicales califican como el peor método de contratación que puede existir desde el punto de vista de estructura de contratación. Entonces nosotros dañamos unas fuentes de empleo formal para mandar a las personas, ni más ni menos que 700.000 personas, a un mundo, de un entorno de ilegalidad terrible, para después terminar firmando, todo eso dentro de los mismos 8 años de gobierno, un acuerdo de paz que dice que para el sector agrícola debemos volver a montar el sector social solidario, que es el de las cooperativas de trabajo asociado. O sea, con la mano derecha dejamos sin empleo a 1 millón de personas, las mandamos a unos vínculos absolutamente negros y oscuros con todo tipo de salvajadas que hay en el país, para después decir dentro del modelo del acuerdo de definición de futuro que deberíamos volver nuevamente al modelo social solidario. Eso se llama falta de claridad y análisis de los sectores de la economía. Yo no puedo calificar el mismo nivel de formalidad que requiere una mina, estilo Cerrejón, Drummond, Prodeco, que obviamente exige unos trabajadores con unas reglas de juego específicas, sobre todo por temas de salud ocupacional, riesgos laborales, tipo de trabajo, exposición a riesgos, versus una persona que quiere ganarse su vida como taxista y le toca poner un letrero en la parte de atrás del taxi que dice: contrato de trabajo no, seguridad social sí. Porque ese señor, en su aparente infinita ignorancia, el mensaje que nos está mandando es: yo no necesito unas reglas laborales, yo no vivo de la prima, no necesito la cesantía, no me quiten plata para meterla en un fondo de pensiones. Yo lo que necesito es ganarme más plata al mes y tener una cobertura en salud y pensiones. Y quiero ser independiente, porque quiero fijar mi horario, porque no quiero tener que llegar a una oficina a las 8 y acabar a las 5. Y quiero definir que hoy de pronto salgo a las 10 a trabajar hasta las 2 de la mañana, o me quedo toda la noche trabajando. Hoy me cansé y no salgo a trabajar. Y no pasó nada, porque está jugando contra su ingreso, contra su realidad económica. Qué pena, ya atrás. Muchas gracias por la invitación y la ilustración que ustedes me han dado. Yo tengo, pues, tal vez una reflexión y termino con una pregunta. Un autor de moda en el libro 21 lecciones para el siglo XXI dice: cuando te hagas mayor puede ser que no tengas un empleo. Y entonces acá hemos hablado de nuevas categorías de empleo, de flexibilización de las relaciones laborales, de nuevos trabajadores, en fin. Y a mí me da la impresión de que las normas laborales nuestras están hechas para la primera revolución industrial y no para la cuarta revolución industrial, evidentemente. Entonces, la pregunta de abogado, y me gustaría también conocer el criterio de nuestro invitado argentino, es si con nuestro marco constitucional y legal vigente, particularmente el marco constitucional y los convenios de la OIT, esta flexibilización que ustedes pregonan, pues, para estar al punto de las nuevas, de un nuevo mercado, de una nueva economía, si realmente esa flexibilización es posible o no es posible. Y pues también me gustaría saber en Argentina, pues, si han tenido esta discusión, porque presumiría, no lo conozco,
que las normas argentinas también son bastante protectoras como son las nuestras. Guido, te doy la palabra. Sí, sí es cierto, las normas argentinas son altamente tutelares, por lo menos lo que es el corpus de la ley de contrato de trabajo, sí que es el régimen general. Primero una breve aclaración, ¿sí? Antes de responder la pregunta que es muy buena y muy provocadora. Yo no pregono ninguna flexibilización, por favor, ni mucho menos. Sí creo, y esto es importante, que tenemos que reconocer que, o mejor dicho, ya sabemos, que los hechos y la normatividad ¿sí? interactúan en un continuo de acción y reacción, ¿sí? De atracción y rechazo. Está asignado principalmente por la previsión o la intención de la norma de adecuar los hechos a los valores que la propia norma intenta cristalizar. Ese juego a veces es posible y a veces no, a veces se dificulta más, a veces la abstracción categórica de la norma no encaja en la plataforma fáctica de la realidad. Yo no digo que con todas las formas de vinculación digital esto sea así. Primero, una primera cuestión. No creo que con todas las formas digitales esto sea así. Creo que las empresas, por ejemplo, principalmente de delivery, y me aventuraría a decir que por lo menos como se manifiesta en Argentina el caso de Uber, yo creo que son contratos típicamente dependientes, por lo menos a la luz de la normativa argentina, ¿sí? O sea, es decir, a los rasgos que el legislador argentino eligió para caracterizar el vínculo de la relación de dependencia. Pero sí creo que hay otras formas de vinculación digital, como por ejemplo los Smart Labor Contracts, que todavía no están tan generalizados muchos de ellos, o no están tan aplicados, que sí nos van a plantear este rechazo o esta contradicción entre la norma rígida tutelar y la realidad social, ¿sí? Sobre todo si cumplen estos augurios de generalización que hay alrededor de las plataformas digitales. Yo no sé si esto va a pasar o no, pero se declama a los cuatro vientos que el trabajo del futuro va a ser un trabajo totalmente robotizado, que el trabajo del futuro va a estar impregnado de inteligencia artificial, que el trabajo del futuro no va a depender de establecimientos típicamente tradicionales como conocemos hoy, de espacios físicos. Y lo que sí es cierto es que como juristas del derecho del trabajo, nosotros tenemos que estar preparados. Si usted me pregunta a mí cómo, y yo creo que primero lo más importante va a ser que volvamos a darle un voto de confianza al movimiento obrero. No creo en retirar el ordenamiento legal tutelar, es decir, no creo en retirar la norma de fuente estatal, pero sí creo que tenemos que darle una prevalencia o un privilegio a la negociación colectiva, porque solo la negociación colectiva está en condiciones de imprimirle a la realidad social normas igualmente dinámicas. Creo que el movimiento obrero ha conseguido todas sus conquistas a lo largo de la historia, así que le lloviera como maná del cielo. Entonces, desde esa perspectiva yo estoy de acuerdo y confío en darle un voto de confianza, sin retirar la norma tutelar. Yo creo que la norma tutelar tiene que estar presente, la norma estatal tiene que ser intensa, pero podríamos pensar, por ejemplo, mecanismos de aplicación supletoria. Garantizar espacios, ¿de qué manera? ¿O qué me refiero para ser un poco por ahí más claro? Podríamos pensar en garantizar espacios de contratación, a la contratación individual. Siempre y cuando, y esto es desde mi perspectiva, que por ahí es flexibilizadora desde cierto punto, pero yo no lo considero así, garanticemos esos espacios de contratación individual previa incorporación de la disponibilidad individual en una norma colectiva. Es decir, en una norma de fuente autónoma a través de un sindicato. Negociación colectiva que garantice disposición individual, previa además posibilidad supletoria consagrada por la propia norma de fuente estatal, es decir, un triple mecanismo de articulación entre normas. Y fíjese usted que de esta forma lo que podríamos lograr sería que las propias empresas incentivaran la sindicación, porque sería la única forma de pactar condiciones individuales. Entonces no solo fomentaríamos la sindicación, sino que fomentaríamos la negociación colectiva y se generaría, tal vez, si tenemos suerte, una cultura empresaria de la sindicación. Sindicación que no tiene por qué obedecer al contrato de trabajo típico. El contrato de trabajo típico como tal, del que tanto hablamos y que tanto tenemos incorporado, tenemos que pensar que no existe.
¿Y por qué digo esto de que no existe? Porque el contrato de trabajo se genera en función de una forma de trabajar típica de la primera revolución industrial. Esta no era la misma que existía en la época de la economía de servicios. Estamos hablando de algo que pasó hace 30 años o 40. Es decir, si el contrato de trabajo se pudo elastizar, ¿por qué nosotros ahora venimos alarmistamente a pensar que en forma necesaria no tiene una dinámica suficiente para abarcar nuevos fenómenos? Si lo que más demostró fue mutabilidad para captar nuevas realidades productivas. Yo creo que podemos pensar mecanismos de articulación de esta manera, podemos pensar en fortalecer la sindicación, y sí, tal vez tengamos que darle a la forma estatal un rol marginal, pero siempre presente, y siempre presente cuando no existiese sindicación y contratación individual. Yo, esos términos de flexibilización, si es que podemos llamar a eso flexibilización, estoy plenamente dispuesto a discutirlos, no así otros, como por ejemplo la creación de una tercera categoría que, insisto, en países como Argentina, con una tasa de marginalidad tan grande, yo creo que traería más un problema de desenfoque que una solución. Por eso decía antes, cuando me tocó mi breve intervención, que el esfuerzo estatal y regional, el esfuerzo global, tiene que ser un esfuerzo de convergencia sindical, porque el capital no tiene fronteras y al movimiento obrero no debiéramos ponérselas tampoco. El anonimato en el capital, que es una de las particularidades que tienen las plataformas digitales, le arrebata a los propios trabajadores y a los empresarios la posibilidad de, muchas veces, de decidir por sí mismos. Y esa, como decía un autor argentino, Bastialar, es una subrogación injusta e empobrecedora. Eso es lo que yo no quiero que suceda, ¿sí? Por eso estoy totalmente de acuerdo en ampliar el concepto de contrato de trabajo para abarcar a la mayor cantidad de sujetos posibles, si no todos, garantizando la sindicación, fomentando la sindicación desde un rol garantista del Estado, para posteriormente pactar en contratos individuales condiciones flexibles para las distintas realidades productivas de las que venimos hablando. Esa es más o menos una idea, una posible solución que a mí por lo menos se me ocurre que podría intentarse para evitar el desenfoque, ¿sí? Y para no ponerle tampoco voto a la realidad que llega y se nos impone, ¿no? Para no caer en un ritmo del 4.0. Gracias, Diego. Gracias, Juliana. Me parece que estamos en un punto crítico en el cual las decisiones se aproximan y tendremos que impulsar ese debate ya a nivel de los órganos democráticos de decisión, que hasta ahora parece más bien en nuestro país han eludido el tema. Pero creo que debo hacer un llamado como miembro de una institución universitaria a profundizar un poco la información al respecto, porque he encontrado muy buenos estudios, por ejemplo, sobre la uberización en París y sobre la reacción de los conductores de Uber frente a ciertas maniobras de la plataforma que en su opinión los pueden ir discriminando y marginando. Sí, eres libre de trabajar cuando quieras y como quieras, pero si trabajas muy poco, tus oportunidades de obtener bonos son menores y la plataforma te va marginando. La queja de estos conductores de Uber es válida y tenemos que conocerla, pero yo no conozco estudios empíricos aquí en Colombia sobre este fenómeno. La evidencia anecdótica de amigos y conocidos que han derivado hacia Uber parece positiva. Más bien uno encuentra personas que obtienen una liquidez que en otro segmento del mercado no encontrarían. Pero el riesgo de el desahorro a largo plazo, en la medida en que no estén contribuyendo a la seguridad social exista, pues nos obliga a reflexionar desde el punto de vista de políticas públicas. Yo haría un llamado a los colegas, algunos exalumnos o alumnos actuales, para que piensen si sus tesis de grado, por ejemplo, no deberían orientarse a explorar más a fondo estos temas, y hasta con metodologías tan sencillas como esta de la Universidad de Gothenburg, que envió académicos a París a hacer 35 entrevistas en profundidad. La muestra es pequeña y no puede uno extraer de ella unas verdades reveladas, más bien está limitada al tamaño
mismo que pudieron obtener estos investigadores suecos. Pero tal vez nosotros, si usáramos la tecnología y hiciéramos entrevistas a través de Google Docs o de Monkey Survey, podríamos encontrar algo más de lo que nos piden nuestros ciudadanos. Porque algo que quisiera, tal vez para cerrar este punto mío y ante la vecindad de la hora, quisiera destacar es que algo debe tener bueno las plataformas desde que la gente las usa. Luego, mal haríamos los abogados en satanizarlas y encontrar en ellas enemigos peligrosos. Son, como lo dijo el doctor López, el fruto de la innovación y la creatividad, y además pueden ser fuente de innovación y creatividad adicional. ¿Qué Secretaría de Movilidad ha inventado Uber o Waze? Ninguna. Las secretarías de movilidad, los reguladores, no son ni innovadores ni creativos. Están diseñados para otro fin, para prevenir abusos, para asegurar el cumplimiento de unas reglas del juego, para otorgar licencias, pero no crean ni innovan nada. Luego, el mejor libro que encontré en mi búsqueda sobre este tema se llama precisamente así, Uber, Innovación en la Sociedad. Pueden ustedes bajarlo a través de la biblioteca virtual de la Universidad Javeriana. Y me pareció el estudio más completo disponible sobre el tema. El doctor López nos ha hecho un llamado a considerar la competitividad internacional de Colombia, y los costos laborales son un elemento de la competitividad. Si la tecnología nos ayuda a reducir costos laborales sin precarización, sin de reducir o disminuir las características y derechos del trabajo formal, y nos permite incorporar más ciudadanos al mercado formal, es bienvenida. No deberíamos tenerle miedo a las tecnologías, y más bien saber que la prima de innovación la están cobrando los países que adoptan estas tecnologías, que las regulan apropiadamente, no los que las sobreregulan. La sobreregulación tiene sus riesgos. El sobreregulador tiende a aniquilar la innovación y la creatividad. Luego, yo cerraría con este punto. Tenemos muchas preguntas. Bienvenidas. Quisiera hacer antes una pequeña intervención frente a tu duda de cara al caso colombiano, frente a la Corte Constitucional en materia de flexibilización. Y te diría ya han habido sentencias de la Corte Constitucional que se ha pronunciado frente a la posibilidad de flexibilizar la regulación laboral. Entonces, un ejemplo es la Ley 50 del 90, flexibilizó el mercado laboral o la regulación. La Ley 789 del 2002 también flexibilizó el mercado. Creo que el punto complejo ahí que te diría frente a ese tema de la Corte Constitucional termina siendo es que han habido sentencias que han permitido la flexibilización como política pública de Estado. Y dice, si la política pública de Estado fue flexibilizar el mercado laboral para lograr, digamos, unos efectos positivos en el empleo, en el desempleo, es permitida. ¿Cuál es el tema que te diría? Es como desde el 2002 no ha habido una reforma de flexibilización de esa magnitud. La posición de la Corte Constitucional de cara a cómo entender el derecho del trabajo y la estabilidad en el empleo como principio constitucional te pone en una zona gris de que uno no sabría si en este momento una reforma de flexibilización podría ser declarada constitucional o inconstitucional, de acuerdo a la posición como hoy maneja la Corte varios de sus temas. Bueno, yo creo que queda espacio para máximo 2 preguntas. Entonces... Allá atrás había alzado la mano, pues allá atrás. Sí, la alzaste. Entonces, te doy y te doy. Gracias. Si no, bilateralmente podemos dialogar igual sobre este va a ser el temas. primer escenario. La idea es que pues queremos crear más pues, un espacio mucho más amplio de discusión. ¿Necesitas el micrófono? No, tranquilo. Bueno, yo creo que en este caso yo soy un no laboralista. Soy abogado javeriano, tengo una especialización en método de capitales y acabo de terminar con una maestría y estoy haciendo mi trabajo de grado sobre todo este tema de plataformas colaborativas, economía colaborativa y todo el tema de la regulación, pues la necesidad o no de que el Estado sea regular. Y todo lo que ustedes han dicho, pues hasta ahora de alguna manera u otra lo tengo en mi trabajo, pero no he escuchado sobre un tema en estas plataformas colaborativas de estos gig workers, como se conoce, digamos, en Estados Unidos, y que hay toda la que quieran, es frente al tema de derecho al consumidor, sabiendo que estas plataformas, tipo, por poner
poner dos ejemplos, los dos más mencionados, Rappi y Uber, en el cual ellos en sus términos y condiciones dicen, yo soy una plataforma. Yo lo que hago es, obviamente, con el mercado del sector en valores, conecto dos puntas. Junta los demandantes y oferentes. Yo te estoy poniendo en contacto, yo no soy ninguna empresa de transporte, y en el caso de Rappi estoy poniendo en contacto para celebrar un contrato de mandato remunerado. Y yo simplemente exhibo unos productos. Ahora, desde el punto de vista del derecho del consumidor, esta relación de consumo, tanto de usuarios como de esta persona, este gig worker que está ejecutando el servicio, ¿dónde queda la responsabilidad? Si ya esta plataforma, que es la grande, especializada, la que tiene el presupuesto, la que tiene la economía, la que tiene el conocimiento, no está respondiendo o no va a responder, ¿por qué? Porque te estoy diciendo, pues por lo menos en los términos y condiciones, yo soy una plataforma, yo no soy un proveedor, expendedor, importador, o como lo catalogue la ley de protección al consumidor, sino que esa responsabilidad se la están pasando ahora a una parte aún más débil que el consumidor, que es este gig worker, ¿cierto? No he encontrado mucho, la verdad he tratado de buscar, no he encontrado mucho, esto es unos globos que me salieron, pero la verdad, desde ese punto de vista, alejándonos un poco del contrato de trabajo, estos temas, pero ya metido ya dentro del comercio, no he encontrado nada. O he encontrado muy poco, o nada puntual, pues, por decirlo así. Entonces, ¿ustedes qué piensan al respecto? La tecnología aquí es muy buena para los usuarios, nos ha facilitado absolutamente toda la vida, pues digamos desde el punto de vista de usuario y plataforma, y ya leyendo toda la información que he encontrado, pero no han visto que se está desplazando como tal esa responsabilidad que antes tenía la empresa, ahora a una persona aún más débil que el consumidor. Yo no encontré nada en mi búsqueda, hay unos materiales además, los artículos que pude leer los imprimí para que cualquiera de ustedes pueda tomarlos, están aquí en la mesa, pero además están disponibles en nuestra biblioteca virtual. No encontré nada sobre derecho del consumidor, parece que el tema no se ha planteado todavía por lo menos. Pienso yo que la intervención de la plataforma de alguna manera genera una confianza en el consumidor que no puede ser ignorada. La confianza que inspira la plataforma como para que entre en una relación de consumo con un tercero proveedor. No creo que esa intermediación excluya la responsabilidad del proveedor. Me pregunto hasta dónde llegaría la responsabilidad del intermediario plataforma que facilitó formalizar la relación de consumo. Y habría dos hipótesis, una en la cual la plataforma misma promocionó al proveedor y a su producto, y otra en la cual la plataforma tuvo una posición neutra. Simplemente recibió una solicitud para ir a Carulla a comprar unos bienes que se están ofreciendo en la página web de Carulla, no en la de la plataforma. Luego, los niveles de responsabilidad respecto del derecho del consumidor serían diferentes, porque una cosa es anunciar en la plataforma o promover el consumo de bienes de terceros, y otra muy distinta es simplemente recibir una solicitud respecto de esos bienes que libremente ha anunciado el tercero proveedor. Luego creo que por ahí podríamos encontrar algunas posibles distinciones y explorar más en la literatura cuáles han sido las soluciones dadas, porque sobre todo en mi conocimiento el derecho del consumidor en Europa ha tenido un desarrollo inusitado a nivel comunitario, entre otras cosas porque es un derecho europeo, más que derecho, además del derecho nacional hay un derecho del consumidor europeo que se superpone incluso con unos sistemas de solución de conflictos electrónicos muy interesante, que para los que creemos en la tecnología nos hace soñar como con la música en los oídos, porque permite hacer, por ejemplo, conciliación o arbitraje entre un proveedor en Alemania y un consumidor en España, sin incurrir en costos mayores, pero preserva el espacio ampliado del mercado europeo. Luego sería un tema fascinante y lo felicito por explorarlo. No sé si mis colegas tengan algún comentario. Algo, usted se pone, que es lo que ahorita decía, nadie lee los términos y condiciones de estas plataformas. Yo me tomé la tarea de leer, cosas que
bastante la atención, en especial estas dos plataformas que puse de ejemplo, en el cual Uber te dice, usted es consciente, usted declara que es consciente que la persona o el tercero proveedor, transportador, puede estar prestando ese servicio, puede que no cuente con la licencia o no, cosas así. Entonces ya de entrada te está diciendo, puede que esta persona, o hay un incumplimiento de la normatividad que existe muy rígida respecto al transporte público, igual con este tema de Rappi que te dice de manera expresa, yo no soy un proveedor, expendedor, importador, tal cual como está en la norma de, digamos, en la norma de consumidor. Entonces ahí uno dice, se están tratando de excusar pues, con un tema únicamente de términos y condiciones, o en la realidad sí debería haber una responsabilidad, por lo menos una responsabilidad compartida entre este gig worker y la plataforma que es el que está promoviendo la prestación de estos servicios. También habría que distinguir si el bien intermediado fue manipulado o administrado de alguna manera por el gig worker o simplemente fue entregado de manera idéntica entre lo que remitió el proveedor y recibió el consumidor. Luego habría distintas hipótesis de responsabilidad, pero no creo que los disclaimers, por muy bien elaborados de cualquier contrato, puedan ir más allá de lo que las normas de protección al consumidor dispongan en ningún país del mundo. Luego esas cláusulas van a ser encontradas abusivas e inaplicables fácilmente. Yo solamente haría una reflexión en eso, declarándome un completo ignorante en derecho, digamos, de la competencia, el derecho al consumidor, incluso el derecho comercial. Pero es que hay un factor relevante y es que yo creo que la misma estructura de servicio que prestan estas compañías ha llevado a algo que me parece súper interesante y es un fenómeno de autorregulación, de establecerse a sí mismo unas reglas de juego eventualmente más exigentes que las que tiene el propio mercado en materia de consumo, por una razón sencilla, y es que son empresas por la misma forma como operan, que es a través de mercados abiertos desde el punto de vista de tecnología y de comunicación, a ser mucho más susceptibles a que esos problemas de consumo afecten realmente a la compañía en términos de mercado. Entonces, digamos que yo percibo que hay una mayor preocupación de Uber, por ejemplo, por garantizar reglas de calidad para el consumidor, que la que podría existir, por ejemplo, en un servicio de taxi dentro de una ciudad, en donde realmente la posibilidad real que uno tiene de reclamación judicial ante ese taxista es cero, porque tampoco va a tener la capacidad económica para atender un siniestro en la eventualidad que se presente, luego uno siempre va a quedar supeditado al seguro. En el otro escenario hay unas reglas de autorregulación que me parece que es muy interesante en el modelo, en el marco, digamos, de las propias compañías, o por conveniencia o por buenas prácticas, de estar apropiándose de unas reglas de juego más adecuadas en el mundo del consumo, digamos, en los servicios que prestan. Claro, desde ese punto de esa autorregulación, pues que se puede ver entre los términos y condiciones, ellos mismos plantean algún tipo de solución de controversias entre las partes, no ellos, sino pues el que prestó el servicio del usuario. ¿Para qué? Pues obviamente, si yo veo que una plataforma no me soluciona mi problema y no tengo la manera de acudir ni siquiera a la SIC para que me solucione, o al Ministerio de Transporte o a la entidad que sea supervisora, pues no va a ser atractiva, no lo voy a usar y seguramente usaré la que sí me ofrece algún tipo de solución un poco más práctica. Como vemos, por ejemplo, Uber te ofrece unas soluciones casi inmediatas de reembolso y todas esas vainas, pero no están obligados a tenerlo. Y empezando por el tema que ellos no son, y lo dicen en sus términos, si usted reconoce que Uber no presta servicios de transporte o logística o funciona como una empresa de transporte, por sus términos y condiciones se salen o se quieren salir automáticamente de la regulación, que es bien estricta en Colombia en tema de transporte público. Habría que mirar también los términos y condiciones de eBay. eBay como plataforma es un líder en estas materias de relaciones del consumidor, y en mi experiencia personal coincido con el doctor López, eBay va más allá de cualquier ley de protección al consumidor, porque está protegiendo su marca. E incluso en caso de problemas con un proveedor que usó la plataforma eBay, tú vas a encontrar que eBay arregla contigo directamente antes que comprometer su marca. Luego, yo me sentiría tranquilo, pero claro, estas plataformas todavía no están operando plenamente un eBay en Colombia, no, uno utiliza el eBay americano y se lo remiten aquí, pero uno se sujeta a las normas del eBay americano, y lo mismo Amazon. Entonces, estamos como
todavía un poco en desarrollo de estas prácticas de consumo a través de plataforma en Colombia. Perfecto, muchísimas gracias por este escenario, una discusión sumamente interesante. Tal vez el llamado también es a verlo de una manera holística, digamos, en este tipo de relaciones. Obviamente acá el foco estaba centrado en el derecho del trabajo, pero también hay que analizar qué tipo de servicios le prestan las plataformas a estas personas que a su turno reciben ingresos cuando se conectan a ellas, ¿no? Entonces es un tema de que no necesariamente este trabajador independiente le presta servicios a la plataforma, de hecho le presta servicios a terceros, a todos los usuarios de las respectivas plataformas. Entonces es un tema bastante interesante. Por supuesto estamos en un marco normativo en todo el escenario de la regulación, en especial colombiana, bastante vetusto. El regulador y el legislador no se ha puesto las pilas, a veces como que tiende a decidir o tomar decisiones por cuenta de presiones, no necesariamente en pro del bien común. Entonces yo creo que todos deberíamos buscar que el regulador, el legislador, establezca las condiciones de las reglas del juego, y este es un juego nuevo y el regulador tiene que entrar a definir y tiene que entrar a defender los derechos de los consumidores y tiene que entrar a establecer cuáles deben ser por lo menos los mínimos, pues para que todos puedan ver sus derechos e intereses protegidos sin que se llegue a matar la innovación. Acá en el ordenamiento jurídico colombiano también tenemos derecho a nivel constitucional al acceso al progreso científico y tecnológico. Esto es un derecho del cual uno raramente escucha y está consagrado desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, pasa por la Convención Americana de Derechos Humanos y por toda una serie de protocolos y de normas de rango internacional que conforme al artículo 93 de la Constitución hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad y a la cual también el Estado debería comprometerse a garantizar, porque y realmente como que a veces se hace loco y no lo hace, o tiende a ser muy rígido con los esquemas, con normas que fueron emitidas hace muchos años en donde ni siquiera existía la tecnología. Entonces llamado, nada, no existía eso. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias por la asistencia de todos. Nos estaremos invitando a próximos escenarios. Creo que quedan más preguntas que respuestas, que realmente lo que buscamos desde la academia, desde la facultad con estos escenarios. Feliz noche.